Digo que el silencio de Dios es la forma perfecta que Él tiene para hablarnos. En ese silencio, en ese sonido como el que oyó Elías en la cueva, Sí, pasible, ahí es donde el Señor nos habla. Y esa paz que Él nos da cuando nos habla así es lo que nos hace entender de que nada que nosotros podamos hacer lo vamos a lograr si no lo tenemos a Él caminando delante de nosotros. No lo vamos a poder lograr. creció en un hogar que practicaban diferentes religiones, pero en medio de todo eso, crece, se desarrolla, tiene negocio, pero pasan unos sucesos, pero en medio de todo eso aparece el Dios de amor, de esperanza, para auxiliarlo y rescatarlo. Así que con nosotros hoy va a estar en el podcast Samuel Villarreal. Pero antes de pasar con él, me gustaría que te suscribieras y le dieras a la campanita. Y para continuar, Samuel, ¿cómo has estado en el día de hoy? Muy bien, gracias al Señor. Hemos estado un poquito ocupados durante el día, pero separamos un tiempo para este propósito. Amén, amén. Samuel, ¿dónde naces? ¿Dónde te crías? ¿Dónde te desarrollas? Pues yo nací en el centro de la isla, en un pueblito que se llama Orocovis, ¿De qué isla? isla de Puerto Rico. Y entonces, pues ahí me desarrollé. Ahí pasaron nuestros primeros estudios de escuela elemental, intermedia y superior. Y pues ahí, pues después de haberme graduado de escuela superior, pues tuve un tiempo prácticamente en el barrio. Ok. Samuel, ¿cómo fue tu niñez? Si nos puedes describir. Bueno, nuestra niñez en aquel tiempo era dura, era dura. En mi casa fuimos una familia grande. Mi papá fue un buen padre. Tuvo 12 muchachos. Era cariñoso. Sí, 12 muchachos. Y entonces, pues, bueno, eso se lo achacan porque no veía televisión, dicen. Pero en ese tiempo la agricultura era la que se desarrollaba para el sustento y pues nosotros trabajábamos prácticamente los 7 días de la semana con él en la finca, ayudándolo. Y habían diferentes frutos, se cosechaba desde plátanos, había calabaza, apios, había café, había 7 cuerdas de café. Todo eso, pues él lo aprovechaba, lo recogíamos porque éramos 7 varones y habían 4 hembras, porque uno de los varones éramos 12 y uno murió. Y entonces, pues trabajamos hombro a hombro con él y levantamos con la ayuda del Señor, pues esa propiedad la levantamos, la pudo saldar y se pudo librar de esa deuda. Y Samuel, pero esa finca era de ustedes. era de nosotros ¿Y, todavía, está allí. y desde qué edad empezaste a trabajar con él? Bueno, que yo tenga uso de razón, de unos 6 años por ahí. Desde 6 años empezaste en la finca a trabajar con tu padre. Sí, porque íbamos a la escuela y entonces regresábamos de la escuela y cuando llegábamos a la casa, pues habían tareas. Sí. O sea, no era que llegábamos como ahora que llegue el muchacho a la casa y come y ve televisión y está en el celular o la tableta. No, nosotros llegábamos de la escuela y cada uno teníamos una tarea que hacer. Ya los mayores eh, no se quedaron en la escuela, ellos llegaron a un momento que dejaron de estudiar y, y entonces el hermano mío que va después de mí, que va antes que yo, Sí. y yo nos quedamos en la escuela. Y me recuerdo como ahora que yo le decía a mi hermano, yo no me voy a quitar de la escuela porque mira lo que nos espera aquí. Si nos quitamos de la escuela, lo que nos espera es trabajo. Si mi papá era el que administraba y como era el que administraba, pues él tenía en el puño el dar o no dar. Ok.
Samuel, entonces, ¿y en tu juventud? ¿Cómo fue? Pues mi juventud fue un poco, eh, vamos a decir, de escasez. Hubo escasez porque mientras los jóvenes que compartían con nosotros, que estábamos juntos en la escuela, Sí, nosotros los veíamos a ellos como ellos vestían, cómo ellos calzaban, lo que consumían, y nosotros pudiendo tener quizás una vida como la que ellos tenían, pues no lo teníamos. Nosotros teníamos una apariencia como que si no hubiera, y en casa había. Y entonces, pues, de cierta manera era humillante, porque en aquellos tiempos, que ahora está de moda, pero en aquellos tiempos eran los tiempos de los remiendos. Se rompía un pantalón y no lo botaban, buscaban un color que se pareciera, y entonces mi mamá cortaba un cuadro, y en donde estaba el daño en el pantalón, pues ahí lo cortaba en forma de cuadro y cosía por dentro ese remiendo que se parecía el color, pero se notaba que no era. Pero que nos conformábamos porque habíamos en el barrio, habían otras familias que se identificaban con nosotros, pero sí. no al extremo, pero se identificaban con nosotros. Samuel, ¿y que tuviste malas experiencias en la juventud? Bueno, para mis tiempos, eh, yo diría que no. No había malas experiencias, porque las malas experiencias las compartíamos todos, y era la falta de lo principal, de ese tiempo que los padres debían dedicarle a los hijos. Ese vacío lo sentíamos, porque todo el tiempo se invertía, se ocupaba en la finca, en sembrar, en cultivar. Ese momento de acercarse a un hijo, de abrazarlo, de decirle te quiero, tu cumpleaños es mañana, eso no existía. Mi mamá, que era la única que se acordaba a las 2 semanas. Tú cumpliste años de hace 2 semanas atrás. Nosotros nunca tuvimos esa oportunidad de celebrar un cumpleaños o celebrar una actividad en el año en familia, porque no había. Sí. Y eso creó en ti unos vacíos. Eso creó en mí unos vacíos. El vacío que creó en mí fue el yo no poder entender Sí. por qué se trabajaba tanto y nosotros no podíamos tener no lo que queríamos, sino lo que nos hacía falta, lo que necesitábamos. Samuel, ¿y eso te llegó a cogerle cosa a tu padre? Sí, definitivamente, eso me marcó porque yo veía a mi mamá que se esforzaba por querer ayudarnos, por querer tener algo para ponernos debajo de la cama cuando venía el Día de Reyes. Era algo que nosotros, pues, todo niño se ilusionaba con ese regalo de Reyes. Y entonces mi mamá, me acuerdo como ahora, ella tenía una hermana, dos hermanas que vivían en Santurce, en Cantera, Sí. y ella se iba unos días para allá, porque la hermana tenía negocio. Entonces mataban cerdos y preparaban capurria, morcilla, y vendían lechón asado y qué sé yo. Y ella se iba a trabajar con ella para entonces lo que ella le diera, ella ir ahí mismo a Santurce, a la avenida Borinquen. Sí. Había un negocio allí que se llamaba, era como un Dollar Tree, así, un Family Dollar. Entonces, Ok. ahí ya compraba sus juguetitos que vendían baratitos y venía con esos, los shopping bags, Sí. y la veíamos bajando. Y nosotros nos ilusionábamos porque ya sabíamos que Sí. traía. No sabíamos lo que traía, ¿no? Lo que ella traía, porque nosotros pedíamos lo que no íbamos a recibir. Tú sabes, cuando uno tiene la edad que en aquel tiempo teníamos nosotros, pues uno ve anuncios y tú dices, yo quiero un revólver así, yo quiero. Había unos revólveres que era una baqueta en cuero y esos revólveres por fuera. Y yo,
Entonces, Samuel, Samuel, pero ¿y tu papá? ¿Dónde estaba todas estas? en casa, muy bien. Y no hacía nada por regalarles a No, ustedes. no. ¿Y la finca le generaba buen ingreso? Sí, sí, en casa se vendía todo, casa se vendía todo, todo, todo. En la finca de mi casa eh, era una finca modelo, porque esas 7 cuerdas de café era exclusivamente de café. Ok. Y ahí hasta el café que se caía, que los múcaros se lo comían, o sea, que el múcaro es cascar el café, se come el azúcar y deja caer el grano. Ese del suelo lo cogíamos nosotros, o sea que no se perdía nada. Entonces mis otros hermanos cogían los de los árboles y más adicional a eso, mi papá pagaba obreros que venían y recogían café también. O sea que nada se perdía. Eso se llevaba en la tarde a la casa, se pasaba en una máquina y se descascaraba. La cáscara iba a un lado y el café blanco para el otro. Ok. Ahí nosotros lo cogíamos. Te estoy hablando de noche, porque después de terminar la faena del día había que hacer eso, Más los estudios. para los estudios. No, los estudios ya tú sabes, no se estudiaba, no se estudiaba. No, pero que seguías en la escuela. Seguíamos en la escuela. Pero entonces ese café lo llevábamos como si fuera una piscina. Sí. Y ahí lo echábamos. Eso estaba lleno de agua allá. Entonces al otro día, mi hermano y yo, los que nos quedamos estudiando, íbamos y con los pies y con las manos Sí. a sacarle lo que le llamamos la baba al café hasta dejarlo sin la azúcar esa. De ahí se llevaba a secar. Y después que se secaba, se vendía por fanegas. Fanega era un saco grandísimo. Yo tenía como 12 años, 13. Yo vi al de la torrefacción, al que procesa el café, que después lo hacen en harina, Sí. darle a mi papá un cheque de $10,000. Y para aquellos tiempos, $10,000, pues yo tenía como 12 o 13 años por ahí. Para aquellos tiempos eso era un dinero. Samuel, entonces vas a dejar la audiencia ahora con ganas de beberse un café. Sí, y si es este Yaucono, mucho mejor. Como dice el anuncio, Yaucono es el mejor café. Así mismo. Samuel, entonces, sigues creciendo y sigues trabajando los estudios. ¿Y qué más pasa en tu vida, Samuel? Pues seguimos estudiando y nos graduamos de escuela superior. Y al graduarnos de escuela superior, pues entonces, pues ahí, pues yo quería seguir estudiando porque me interesaba. Yo me interesaba mucho el idioma Sí. y la ciencia. Yo quería ser maestro de inglés, fíjate. Y entonces, pero pasa que el hermano que nació antes que yo, pues él era el que más se parecía a mi papá. Entonces, mi papá, pues, se llevaba mucho con él. Mi papá era blanco, de ojos verdes. Ok. Pero mi mamá era de color. Y entonces, pues, él se identificaba mucho con mi hermano y se lo llevó para Atorrey, porque tiene una hermana en Atorrey para ponerlo a estudiar en la Universidad de Puerto Rico. En la UPR. Sí, pero ¿qué pasa? Mi hermano se va para allá y se quedó allá en casa de mi tía y se juntó con el yerno de mi tía. Y empezaron a estar por ahí por la Américo Miranda, por los Cifrís, por los antros esos, y se olvidó de los estudios. Y entonces se quedó por allá. Y yo pues me quedé en el barrio y yo decía, pero yo quiero estudiar, pero ¿con quién hablo? ¿A dónde voy? ¿A dónde acudo? ¿A quién voy a recurrir? Entonces eh, apareció, yo me gradué en el 1973 de la Escuela Superior con 17 años. Entonces estuve ahí en el barrio como año y medio o 2. Sé que apareció una persona que iba a trabajar a Maryland y todos los años iba a Puerto Rico, al barrio, era del barrio, a buscar obreros para llevárselos a trabajar. ¿Trabajar haciendo qué? Era recogiendo el mushroom, son unos ranchos que habían allá. Y entonces, pues, en el invierno era la zafra. Sí. Porque el mushroom es un vegetal que hay que controlar el crecimiento con frío. Y entonces para Navidades, para el tiempo frío, ahí se prepara el ambiente, lo que son le llaman ellos los bacales. Son unas camas
en ese rancho, y entonces pues ahí se prepara todo eso, se siembra la semilla y hasta que sale, y hay que cortarlo todos los días porque el control es el frío. Si quieren que crezca un poco, pues le quitan un poco el frío. Entonces venía ese hombre, iba de acá, de Maryland, estaba trabajando acá y era del barrio, iba al barrio y buscaba obreros y los traía para acá. Y entonces yo me interesé porque mi hermano mayor había dejado había dejado la casa y se había ido para allá a trabajar. Y entonces, pues yo me interesé, yo dije, bueno, yo quiero salir de aquí, como yo no puedo estudiar. Sí. Y vine para acá a estudiar, a trabajar a Maryland. Vine en 2 inviernos para acá. ¿Y dejaron a tu papá solo en la finca? Sí, al final se quedó solo porque todos se fueron. Ok. Todos se fueron. Porque, Samuel, ¿y qué más pasa en tu vida, Samuel? pues, Cuando vives sin Cristo, no, ¿qué empiezas cuan- a hacer? cuando, cuando vivo sin Cristo es cuando empiezo a ver dinero. O sea, yo empiezo a trabajar, a producir y veo dinero que nunca había visto. Sí. Entonces, ahí cuando regreso a Puerto Rico, pasa un tiempo y eh, voy en el área de Bayamón y conozco a, a la que fue mi primera esposa, que en paz descanse, y ella fue la que me ayudó a estudiar. Fui a estudiar y fui al American University College en Bayamón. Y algo, y algo interesante que yo pude aprender en las clases que tomaba en la universidad, particularmente en la clase de psicología Sí. y sociología, aprendí algo que me marcó. Yo dije, cuando uno no conoce, cuando uno es ignorante, cuando uno no tiene la capacidad para entender lo que es el proceso de la vida, pues uno juzga. Y el caso mío fue ese. Yo estaba juzgando a un hombre que no sabía cómo lo habían criado a él, ni cómo lo que lo criaron a él, criaron a esos. No conocía su background. No lo conocía. Entonces, pues yo cuando cuando entré a esa clase de psicología, la maestra nos empezó Enseñar. a enseñar y a darnos una idea clara del comportamiento humano. Entonces nos enseñó de que nosotros, particularmente los hijos, no debemos juzgar a nuestros padres. Por eso que te acabo de decir. Y en cierta manera, pues yo como que espiritualmente empezó a despertar algo en mí. Y yo decía, yo creo que si uno hace eso y perdona, como yo perdoné de corazón, porque pues ya cuando tú eres independiente, ya tú sabes que tienes que ser por ti mismo, ya no Sí. puedes estar. Pues me di cuenta que era Dios el que me estaba hablando, fíjate, por medio de esa maestra. Y sí, perdoné, después me olvidé de todas esas cosas, tú sabes, ¿no? Perdonaste a tu padre. Sí, lo perdoné. Fuiste donde él y le pediste perdón. Sí, sí, lo hice. Pero de cierta manera lo ofendí porque la injusticia que yo veía con mi mamá me marcó. Ok. Porque mi mamá era una luchadora, mi mamá Sí. trabajaba, ya sacaba yautías, batata, cogía café, lavaba en la quebrada. O sea, Hacía de todo. entonces, padecía de asma crónica desde que nació. Entonces yo veía todas esas cosas. Y uno como hijo, pues tú pues dices, pero ¿cómo es posible que esto pase? Mi mamá con un ataque de asma en su casa. Y yo, tranquilo. Como si nada. Nosotros nos enfermábamos y él cogía con los demás a trabajar y nos dejaba tirar en una cama ahí. Entonces mi mamá tenía que cargar con nosotros debajo del agua con un cartón en la cabeza, por un camino de tierra. Ahí le tocaba la puerta al chofer de carro público. Don Manuel, que si me puede llevar al hospital, que tengo al nene mío enfermo. Pulmonía, yo con pulmonía. Y ese hombre, mira que yo le doy gracias a Dios porque eso me tiene que estar en la gloria. Ya mismo voy, doña Julia. Se levantaba era lento, porque era lento, con su calma. Y ahí se montaba en su guagua. Ya va, emergencia. No Ah, había dinero, eso después, don Manuel, no se preocupe, no se preocupe.
Samuel entonces termina los estudios. Entonces empiezo a estudiar en la universidad y me gradué con un grado asociado. Y me interesaba seguir estudiando, pero ¿qué pasa? Mientras yo estudiaba, pues un muchacho me dio trabajo empacando. En Puerto Rico para aquellos tiempos había un negocio que se llamaba Los Productos, que era un tipo de negocio donde el comerciante hacía era una bolsa transparente plástica y ahí echaba de todo, lo de la casa, el shampoo, rinse, jabón, varias cosas. Entonces todo estaba marcado y por fuera se ponía el total. Ese negocio pues lo tenía mucha gente en Bayamón y era un negocio que producía. Entonces yo le empacaba toda la mercancía que venía de vuelta, pues yo la reponía, la arreglaba y habían prendas de fantasía también. Todo eso yo lo componía y se empacaba de nuevo. Y él me dio trabajo ahí mientras yo estudiaba. Y entonces, pues me gradué de escuela de grado asociado en la American. Sí. Y me dice él un día, mira Sammy, voy a, voy a vender la ruta. ¿Te interesa comprármela? Y yo le dije, muchacho, pues si yo no tengo que caerme muerto, ¿con qué te la voy a comprar? Dice, no, yo te la fío. Pero la ruta que era. La ruta, el negocio se componía de esa mercancía que te acabo de explicar ahora, pues se cargaba en un carro y se iba por los Ok. barrios A venderlo a ya vender. Ok. Entonces se llevaba, era un supervisor que era el que guiaba y dos o tres vendedores. Entonces, un ejemplo, yo dejaba un vendedor bajando por esta calle, Sí. a otro lo dejaba por la otra, iban tocando puertas, Puerta por puerta vendiendo. ofreciendo la Ok. mercancía porque se vendía a consignación. O sea, consignación quiere decir que la clienta o la señora, la ama de casa, vendía y cuando los 15 días íbamos, porque era quincena que se le cobraba, pues se contaba la mercancía y lo que faltaba era lo que ella había vendido. Pues de ahí se le daba un regalo, Entonces tú llevabas esa ruta a los clientes para que los clientes la vendieran. esa mercancía. Ok. Entonces después cuando se iba a cobrar se llevaban regalos. En aquel tiempo eran regalos. Un juego de olla, un set de bowl Esa plástico. era la paga. Esa era la paga. No era. Después cambió a dinero. Ok. ¿Y por qué se pagaba así, Samuel? Porque el negocio empezó así. Ese Ok. negocio empezó así con los cubanos en Puerto Rico. Entonces, como se compraba al por mayor, o sea, había gente que iban hasta China a comprar, a New York. Entonces compraban cosas baratas, Sí. como compraban al por mayor vajilla, una vajilla de 16 piezas, costaba 7.95. Wow. Entonces la clienta te vendía 40 pesos y te le daba eso. Ok. Y entonces pues ya se conformaba porque son gente pobres de campo, tú sabes, que veían un sartén nuevo, un juego de vajilla, una caja de vasos, hasta un canastillo de bebé teníamos también. Ese tipo de regalo es lo que compensaba la venta del cliente. Samuel, ¿y qué más ocurrió en tu vida? Pues de ahí pues empecé el negocio y me iba muy bien, Eh, excelente. Antes que continúe, entonces le habías dicho que no tenías ni dónde caerte muerto. Ah, perdón, sí, sí, no tengo que contar la historia. Entonces él me dijo, no, pero lo que vamos a hacer, yo te hago un plan de pago Ok. y me pagas quincenal. Entonces me hizo un plan de pago y yo le pagaba quincenal. Entonces, como yo estaba ahí recibiendo la mercancía que le traían a él, Sí. pues yo hice contacto con los suplidores. Y entonces, pues, que eran cubanos también, vendían figuras de porcelana y todas esas cosas. Pues entonces, pues ahí, Te salía más económica la mercancía, ¿verdad? sí, O sí. ya era directo. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en negocio, pues tuve la ventaja de que todo lo que me devolvían en mercancía, yo lo arreglaba y lo empacaba y lo vendía bastante. Y me fue muy bien. Entonces tenía una vendedora conmigo y yo trabajábamos en negocio. Samuel, y a todas estas, ¿dónde estaba Dios en tu vida? Pues cuando pasan estas cosas, uno como que se olvida de dónde Dios sacó a uno y el dinero te pone una venda en los ojos
Y uno piensa que el tener y el tener y el tener es lo que nos va a conformar y a sustentar. Y nos olvidamos que si Dios fue el que hizo posible que tuviéramos ese estilo de vida, tenemos que agradecerle de alguna manera. Aunque yo tenía, y todavía gracias al Señor lo tengo, pues un corazón de servir. Yo ayudaba. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo que yo trabajaba en uno de los pueblos que era Dorado y yo tenía una clienta que nos vendía mercancía por tiempo. Sí. Y le iba a dar una mercancía y cuando fuimos a cobrarle, él tenía 2 nenes y salió para acá un señor que era el abuelo de los nenes y me dijo, mira, ella murió. Wow. Era una mujer joven. Y yo, el Señor, estoy delante de la presencia del Señor. Yo le dije, lo siento mucho. Y regresé yo tenía una van, regresé y me dice la vendedora, ¿y qué pasó, Sammy? Yo le expliqué, me dice, y la mercancía, y yo, no, vámonos, vámonos. Me fui. Samuel, pero en tu agenda no estaba el Señor. No estaba porque lo que estaba era el dinero. Tu agenda estaba tú seguir prosperando. Sí, sí, yo vi dinero y Te olvidaste de me Dios. olvidé y entonces empecé a ver lo material. ¿Y, No, lo espiritual no estaba en mí. y qué suceso o qué experiencia pasa en tu vida para que Dios llegue? Pues, como en la vida, todo lo que uno hace fuera de las manos del Señor, llega el momento que tiene que bajar. O sea, cuando uno no tiene al Señor en los planes, las cosas que uno hace, pues eso que uno recibe no lo sabe administrar como tiene que ser y lo derrocha. Y así me pasó a mí. Yo tuve la oportunidad de tener dos propiedades producto de ese negocio. Tuve una casa en Flamboyant Gardens en Bayamón de 4 cuartos, 2 baños, 620 metros de solar. Tenía una otra casa en la avenida Lomas Verdes, en Santa Juanita, Bayamón. 3 locales de alquiler al frente y el negocio mío estaba por la parte de atrás. Pero ¿qué sucede? Cuando vi que estaba prosperando el negocio, que me iba bien, me surgió la idea de coger empleados. Dije, déjame coger un par de cobradores y extender la ruta. Ese fue el error más grande que cometí. Porque uno de los fracasos que tuve fue que delegué en ellos. Y yo cogí la calle. Cogí la calle y abandoné la responsabilidad, abandoné lo que es la supervisión, abandoné lo que el Señor me había puesto en las manos y lo desatendí de una manera que cuando me di cuenta, pues, como no lo cuidé, cuando los empleados ven que uno no le importa, pues hacen Quieran. lo que ellos quieren y lo que le permite hacer el dueño del negocio, porque como yo no lo supervisé, pues ellos metían la mano y Samuel, entonces llegas a perderlo todo. llegué a perderlo todo porque cuando yo le hablé a ellos, porque entré en una deuda y yo veía que en aquel tiempo entonces ya yo no se trabajaba con ese tipo de mercancía, se trabajaba con ropa. Eran camisetas con diseño, Sí. priteados, ropa de nene, ropa interior de mujer, batas de casa de mujer, batas para niñas. Y entonces, pues yo me daba cuenta que como yo tenía personas compañías que me fiaban para 30 días, Sí. pues yo ordenaba, por ejemplo, 50 docenas de camisetas, 40 de batas, y me traía toda esa mercancía y les empacaba y se tiraba a la calle y se supone que cuando uno tira esa mercancía a la calle
esa primera vez que uno va a cobrar, por experiencia lo digo, muchas veces uno lo que va es a preparar, porque entonces la cliente dice, no, que necesito más tiempo porque lo vendí todo, o lo vendí casi todo, pero que lo que tengo es nada más una parte cobrada, y lo otro necesito cambiarlo por otros tamaños y qué sé yo. Entonces uno le toma lo que tienen cobrado y en la tarjeta uno se lo apunta, le pone el balance, le cambia lo que tiene que cambiar, entonces le da la fecha próxima para visitarle. Así era que funcionaba. Y entonces yo veía que el negocio pues iba decreciendo y decía, pero ¿y cómo es posible que yo tengo una deuda de $30,000? Tenía 3 cobradores y un supervisor y 3 vendedores. Yo le decía, entonces había una norma que teníamos nosotros, que yo la seguía de los otros donde yo trabajaba, que era que a un cliente, si no tiene saldo una cuenta, no se le puede dejar otra. Sí. Pero al cobrador se le daban $5 por cada cliente nuevo que añadiera a la ruta. Pues entonces él venía y le cambiaba el nombre a la clienta, le ponía el nombre de la hija. Que ellos mismos te estaban robando, en pocas palabras. Samuel, pero cuando lo pierdes todo, ¿qué pasa en tu vida? Pues a perderlo todo. Cuando yo me doy cuenta que eso está pasando, traté de venderle las rutas a ellos, no sucedió. Entonces yo le dije, pues esto es lo que voy a hacer, yo tengo que cerrar el negocio, yo voy a trabajarlo solo y me decidí a empezar a tirarme a la calle De para ver lo que nuevo. estaba pasando. Ahí yo descubrí todo eso que te acabo de decir y la forma de robar era esta. El cliente vendía toda la mercancía, un ejemplo, $96, ¿verdad? Le daba el dinero completo al cobrador, el cobrador venía y ponía 30, ponía un balance de 66 y se llevaba el resto del bolsillo. Entonces la clienta iba saldado a cuenta en su tarjeta, pero en la que él traía, que yo le verificaba acá, porque yo le cuadraba todas las mañanas, había un balance de $66. La próxima visita él ponía $5 de abono y 61 de balance. Y ahí me iba, tú sabes. Y nada, pues pasó todo esto y cuando yo vi la realidad de lo que estaba pasando, pues tuve que salir de la propiedad para poder quedar bien con mis codeudores. Y tuve que vender la propiedad, entonces me quedé solo trabajando la calle, pero ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo porque hay cosas que uno no entiende porque cuando uno toma malas decisiones vienen unas consecuencias que después aunque trates y trates y trates, no vas a poder recobrar lo que perdiste. Es bien, pero Sí. bien difícil. Entonces, Cristo, ¿en qué momento aparece? ¿En qué escenario? Pues ahí cuando empieza la decadencia, cuando empieza las cosas A irte mal. a cambiar, me doy cuenta, ahí me doy cuenta de lo que había perdido y cómo lo había derrochado. Y llegó el momento que ya el negocio no existía. Yo tenía veces que hasta pedirle a mi hermano para gasolina cuando yo era un hombre que andaba con 600 pesos en el bolsillo. Pasa que me, como yo estaba en la calle, las cosas que hacía en la calle, descuidé mi negocio, descuidé mi hogar, descuidé la familia y entonces sucede que nos pasan estas cosas que uno está acostumbrado a manejar cierta cantidad de dinero, tener una comodidad económica, uno se deprime. Y yo con ese tipo de desilusión, de depresión, Sí. el enemigo prácticamente me tenía en sus manos. ¿Qué pensamientos llegaban a tu mente, Samuel? Bueno, el pensamiento que le llega a una persona que lo tiene todo y lo pierde, ya el enemigo sabe que lo que falta es un paso para que caiga en sus garras, porque a eso fue que él vino, a matar, a destruir y a robar. Y me
me metió en la cabeza eso. Y yo, una vez, Te metió en la cabeza quitarte la vida. quitarme la vida, ¿sí? Entonces yo dije, ya esto no va a funcionar. Yo puse todo tipo de negocios después de eso y no funcionó. Puse un negocio primero de sellar techos. Cogí un curso con una persona que tenía un negocio en Guaynabo Sí. y así anunció en el periódico para dar el curso para sellar techos. Cogí ese curso. eh, pasé el curso y empecé a tirar flyers Y y nada. hacer estimados y qué sé yo. Y entonces como eso hay que tener, tú tienes que tener una Sí. licencia o unos permisos, tienes que tener un seguro. Pues venían los chiveros, yo soy un estimado de $3,500, yo venían haciendo unos de 800 y hacían el trabajo. Ok. Aunque lo hicieran mal porque no había garantía. Samuel, pero en esos pensamientos que llegaste a... Pues después de pasar todo esto, te voy a explicar esto para que veas cómo el enemigo, con lo que yo tenía ahorrado, Sí. yo invertí en una embotelladora de agua en Guaynabo mismo. El hombre, en Trujillo Alto, perdón, era un americano de apellido Carrier, creo que era así. Fíjate, había vendido la propiedad y de lo que me sobró de la venta, invertí $20,000 en esa embotelladora que el hombre estaba promocionando unas personas que se asociaran con él porque él quería hacer un tipo de negocio de 24 horas y entonces hacer un edificio para poner la producción de agua en el sótano y subirlo por un conveyor. Una cosa bonita. Sí. Y entonces pues estaba buscando inversionistas y en lo que se desarrollaba el negocio, lo que tú invirtieras, él te iba a pagar mensualmente 1% en lo que el negocio se estabilizara. Pasó eso y cogió el tiempo y yo iba y él veía lo que le estaba haciendo y qué sé yo. Y entonces un día me dijo que tenía una reunión con nosotros y la reunión era para decirnos que estaba terminado el edificio, pero tenía un problema con los permisos, porque donde él fabricó la embotelladora era un lugar comercial y él tenía que pedir un permiso industrial Ok. y no se lo aprobaron por eso. Y trató y trató y trató, tuvo que salir del equipo y del negocio. Y yo pedí los $20,000 y muchos más. Perdiste la inversión. Entonces, Eso ayudó sí. a todo esto que nos cae encima como si te tiraran, si estuvieras en un sitio profundo y te tiraran tierra y tierra más encima Sí. y llega el momento que ya pues tú no tienes aire, tú sabes. Pues fui al sitio donde yo nací con ese propósito. Fui allí. Yo dije, me voy a meter para la finca y voy a acabar con esto. Tú pensabas que esa era la alternativa para que se acabaran todos los problemas. Sí, porque me sentía culpable. Ok. Me sentía El culpable. enemigo causó en ti o puso en tu corazón o en tu mente culpabilidad. Me señaló. Me señaló y yo sabía que el único culpable era yo. Ok. Llegaste a la finca. Llegué a la finca y entonces tenemos una casa en cemento así. Entré por la entrada y me estaciono ahí. Sí. La gente me veían, sabían que algo estaba pasando conmigo. Sí. Cuando yo iba al campo y eso, me dice, Sammy, que entonces por acá un miércoles. Dice, no, que no trabajé hoy. Entonces, bueno, la cosa es que me pongo así como a pensar, a mirar. Y pensé en mi familia. Y dije, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi familia? Porque yo tengo que culparlos a ellos haciendo esto. Pero te ibas a quitar la vida Me iba con a una quitar pistola con una soga. o con una soga. Entonces me puse a reflexionar y yo dije, tiene que haber una oportunidad. Y dije, Señor, yo no te he sido fiel, pero sé que tú existes.
si tú me das una segunda oportunidad, yo te prometo que no me voy a quejar. Voy a hacer lo que tú me digas que haga. Voy a luchar para cumplir con la responsabilidad, con los hijos que tú me diste. Yo tenía 3 niñas. Sí. Entonces ahí apareció una oportunidad de venir acá. Samuel, pero antes que continúe, ¿te llegaste a poner la soga en el cuello? No, No. Señor, reprende el diablo. Yo no, cuando llegué a la propiedad de nosotros, que me estacioné, ahí como que me vino ese flashback y me acordé de mis hijas. Ok. Y entonces me di cuenta que yo dije, pero qué terrible que le digan a mi familia que fulano, su papá, y su esposo hizo esto. Bueno, la cosa es que apareció una oportunidad y vine para acá, Estados Unidos. para Estados Unidos. Y yo ya he venido antes, en aquellos años de los 70, final de los 70, y regresé. Y entonces, pues, empecé, empecé a trabajar en dos trabajos parciales. Yo empecé a trabajar en Walmart. Sí. Samuel, pero no le estaba sirviendo al Señor No le estaba sirviendo al Señor. después de que le prometiste. Sí, pero que cuando yo le prometí al Señor hacer lo que Él me dijera que hiciera, cuando yo vine para acá, yo vine con la intención, porque yo era católico en Puerto Rico, yo vine con la intención de buscar una iglesia Sí. que tuviera avivamiento. Ok. O sea, yo decía, me voy a ir para allá con la intención de convertirme al Señor acá. Entonces, pero como tengo una responsabilidad en Puerto Rico, pues vengo con la intención de ponerme a trabajar y a la misma vez ir a la iglesia. Pero cuando tú estás empezando, cuando uno viene de Puerto Rico, o otra gente que viene de otros países, pues uno no sabe lo que se va a encontrar. Sí, O sea, sí. cuando uno está allá, la gente, no, aquí hay trabajo, se ganan a 15 pesos la hora, que sea 20, hasta que tú llegas. No. O sea, cuando tú llegas, no, porque es que aquí no te puedes quedar, porque es que A- tú yo con un cuartito. Hasta Bueno, que te topas con la realidad del asunto. entonces, pues empecé a trabajar eh, en Coca-Cola. Mi primer trabajo fue en Coca-Cola Park, que me dijeron que iban a pagarme a 16 pesos la hora. Ok. Pero, ¿qué pasa? Cuando fui la primera noche que era limpiando, a mí me van a poner a guiar el scrubber. Estamos Sí. limpiando y se termina el juego y dice la supervisora, yo le digo, ¿a qué hora mañana? What time tomorrow? Dice ella, no, next week. Próxima semana. Y yo digo, next week? What are we going to do between today and next week? Y ella dice, nothing. Whenever they have play, which we work. Allá, caray. 3 horas y media cada 15 días. No, esto no es para mí. Esto no Pero era lo que yo estaba no. buscando. Entonces, como yo estaba aplicando, me Sí. llamaron de Walmart y empecé en Walmart a trabajar. Ok. Pero ¿cuándo llegas a la iglesia, Samuel? Pues entonces, el Walmart era un part-time. Conseguí otro part-time más y yo no tenía vida. Y una vez le dije al Señor, Señor, tú sabes que yo necesito ir a la iglesia. Tú sabes mi responsabilidad, tengo que cumplir con ella. Pero yo quiero ir a la iglesia, yo quiero servirte. Yo quiero que tú tengas misericordia de mí y me des un trabajo de 8 horas. Yo trabajo 2 part-time de 4 horas Sí, cada sí. uno. Mira qué sucede. Yo trabajaba en Walmart. Después de Walmart me voy a trabajar para ShopRite. Anuncio no pagado ahí. Sí. Borra. Entonces, dale el pitito ese. Bueno, la cosa es que me voy a trabajar a un hogar que hay aquí en Veracruz, Sí. que es de enfermos mentales. Y yo salía de allá donde te digo ahora, salía de ahí a las 6 de la mañana y a las 8:30 empezaba en el otro. Entonces un día estoy reflexionando y dije, caramba, yo quiero ir a la iglesia. Señor, ayúdame. Y llegué, me acuerdo como ahora, llegué ese domingo por la mañana de allá de Veracruz y me voy para la iglesia dormido.
Y allá me arrodillé y le dije al Señor, Señor, yo voy a esperar en ti y tú sabes cuál es mi petición. Tú sabes cuál es. ¿Qué pasa? Que aparece una posición allá donde trabajaba, te acabo de decir ahora, que anuncio Sí, no sí. pagado, me dice una compañera de trabajo que había una posición abierta en el almacén de farmacia. Y yo le digo a ella era americana, ella murió, me dice. Yo le digo, pero Carol, es que yo no tengo seniority aquí. Yo hacía el último, imagínate, para tener full time. Y me dice ella, no, ellos no están buscando full time. Están buscando una persona que trabaje. And you are the man. Ok. Me dice ella. Y yo le digo, dice, vete donde el supervisor, donde Norman, que no te puede negar la solicitud. Y yo voy donde Norman y le digo, Norman, is that true that you're looking for somebody to work in the pharmacy warehouse? Y él dice, really? Y él está aquí en esta oficina y cruzando así en el hall, en la pared está posteada la posición. Y yo le digo, sí, mira, está ahí. Y él sale de la oficina haciéndose tonto. Como si no supiera Sí, nada. y dice él, oh, sí, ¿verdad? Están buscando gente que levante más de 60 libras. ¿Tú puedes levantar 60 libras? Y yo le digo, Norman, I can do 100. Entonces, 100, 100. me da la solicitud, yo la lleno, se la doy a él y la lleva para allá. Otra muchacha del mismo turno, de 26 años, se llama Mitchell, aplicó conmigo. Fuimos para allá los dos. Yo fui primero y después la llaman a ella. Me dieron una semana de training. A ella la llaman. Pasó la primera semana, pasó la segunda. Y ella no viene al tercer turno. Y yo digo, pero le dieron el trabajo. Pero me quedé en lo mío. Estoy en los dos tiempos parciales. De ahí para el hogar de enfermos mentales. Entonces, cuando la tercera semana que llego al tercer turno, la veo allá que baja en el pallet jack y yo estoy haciendo un load. Los trucks que llegan ahí, que tú tienes que contar lo que viene en cada paleta y tirarle el label, pegárselo. Ella se para y me dice, me dice estas palabras en inglés goleta que yo sé. Hi, Sam. Digo, hi, Mitchell, how you doing? Dice ella, good, good. Don't you get mad if I get the job in the pharmacy warehouse? O sea, que si yo no me enojaba si le daban el trabajo allá. Y yo le dije, why should I? I believe in my God's will. Yo creo en la voluntad del Señor, le dije. Y ella se rió y siguió en el pallet jack. Y yo sigo en lo mío. Una mañana, después de salir de donde estoy trabajando, allá en el almacén ese, voy a los enfermos mentales y estoy llevando a un enfermo, unos pacientes allí que cogían terapia, aquí a Town, que él iba a una piscina y a coger terapia, y estoy bajándolo de la van de la compañía. Metí un sillón de ruedas, estoy bajándolo. Se llamaba Jan. Lo estoy bajando cuando me suena el celular y yo cojo el celular. Y me dicen, Good morning, Sam. Congratulations. Y yo no sé de quién me está hablando. Sí. ¿Y qué congratulations era? Y yo, pues yo no cumplo años ni nada. Y entonces le dije, Who is this? Y dice, Norman. Y entonces lo saludo y me dice, te dieron el trabajo en la farmacia. No vengas el lunes por la noche. Ve por la mañana a la farmacia. El tercer turno ibas a empezar ahora en el primero. En el primer turno, siendo el último de oportunidad para el puesto. para el full time. Cuando él me dijo eso, mira, a mí me echaron un balde de agua por encima fría. Y yo empecé a llorar y se me fue un taco en la garganta. Y yo dije, gracias, Señor, Y de ahí fue que empezaste a ir a la iglesia. porque contestaste mi oración. Ahí empecé a ir a la iglesia. Samuel, ¿hubo alguien que Dios usó para confrontarte, para que escucharas del Señor? Pues en cierta manera me confrontó mi propia conciencia. Ok. Samuel, ¿cómo manejas el silencio de Dios en los momentos difíciles de tu vida? Bueno, yo digo que el silencio de Dios
es la forma perfecta que Él tiene para hablarnos. En ese silencio, en ese sonido como el que oyó Elías en la cueva, Sí. pasible, ahí es donde el Señor nos habla. Y esa paz que Él nos da cuando nos habla así, es lo que nos hace entender de que nada que nosotros podamos hacer lo vamos a lograr si no lo tenemos a Él caminando alante de nosotros. No lo vamos a poder lograr. Samuel, ¿cómo la fe te ha ayudado en los momentos difíciles de tu vida? Bueno, en cierta manera, la fe me ha ayudado a creer en lo que no veo. La fe me ha ayudado a esperar. La fe me ha ayudado a yo poder confirmar de que no hay nada mejor sobre la faz de esta tierra que tener esperanza y fe. Sin eso, el ser humano está perdido. Si no pasan estas cosas que nos han pasado a nosotros, por lo menos a mí, yo entiendo que lo que me sucedió a mí tenía que pasarme, porque de otra manera yo no hubiese buscado del Señor. Yo entiendo que el ser humano tiene unos tiempos de vida. No es un día después ni un día antes. El día perfecto que el Señor nos da para estar aquí en esta tierra, ese es el día que vamos a partir. El enemigo puede tomar la decisión que él quiera, pero el Señor nos tiene contado hasta cada cabello de nuestra cabeza. Así que los días de estar aquí, Él es el que los designa. Y siendo así, esa fe que uno tiene de saber que todos los días es algo nuevo que te va a suceder. Todos los días tú vas a ver la gloria de Dios en ti. Todos los días tú vas a ver que todo se te hace más fácil. Que todo, los tropiezos que tú tienes en el caminar, te das cuenta que es Dios para decirte, vas muy rápido, vas muy acelerado, tienes que escogerlo con calma, vas a llegar, pero tienes que esperar en mí, ¿entiendes? Y yo aprendí eso. Samuel, si tuvieras una conversación tú a tú con Jesús, ¿cuál sería? Bueno, yo honestamente, yo le di una sola pregunta. ¿Cuál? ¿Por qué yo merecí una segunda oportunidad? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo le diría simplemente, ¿por qué te fijaste en mí? ¿Por qué en el momento que yo te abandoné, que no tuve conciencia de lo que habías hecho por mí, ahora tú me dices, camina conmigo que tengo algo que el mundo no te puede dar? Y es la paz, es la tranquilidad, es la calma de que aunque a uno vea cosas que se están cayendo alrededor de uno puede decir, vamos a confiar. Porque según lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier otro. Yo no sé cuántas personas pueden estar pasando por lo que yo pasé o ya pasaron, pero la oportunidad que tenemos en buscarle al Señor, nunca Él va a rechazárnosla. Si nos humillamos y tenemos un corazón contrito, Él va a tener misericordia de nosotros. No para estar por ahí con el orgullo alardeándonos, sino para que otros entiendan que la misericordia de Dios está disponible para todos los que se humillan, para todos los que tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y cuando suceden estas cosas,
uno crece y uno se da cuenta que crece no para uno, uno crece para los demás, para la familia, para la casa, para los vecinos, para el trabajo. Yo tuve una experiencia hace un par de años atrás, a principios del 2025, que tuve una fractura en este pie y cuando me llevaron a emergencia, el médico me dijo, tú no perdiste el pie, yo no sé cómo, se te pudo haber desprendido el pie, 3 fracturas en el tobillo. Y de momento como que uno no cae en cuenta, uno dice, bueno, yo creía que era descompuesto, que estaba el pie. Sí. Y me hicieron 3 operaciones. Yo estuve convaleciendo en mi casa unos cuantos par de meses. Entonces, ahí me doy cuenta que el médico me dijo, de las operaciones que yo he hecho, esta ha sido la más efectiva. Yo no sé cómo tan rápido. Eh, eh, yo estaba con tantas cosas en el pie y cuando él me fue a ver como la tercera vez, yo fui ya un poco con la muleta, pero él me dijo, te vi caminando en el pasillo, qué bien lo estás haciendo. Me sacó placa y me dijo, no vengas más, fíjate, no vengas más. Yo digo, ¿puedo volver al trabajo? Me dijo, sí, sí puedes. Ocúpate unos tenis y puedes volver al trabajo. Volví al trabajo. Yo trabajaba en, en, en ¿cómo se llama este sitio aquí? Las guaguas escolares que están en la Lijaya ahí, que no me acuerdo, Sí. no me ahora. Bueno, la cosa es, para no hacerte el anuncio, entonces voy a trabajar para allá y tenía el pie hinchado y la manager me dijo, yo fui con el bastón y me dice ella, pero usted tiene que usar el bastón para estar en la guagua. Yo dije, no, 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 yo lo uso cuando voy a caminar tramos largos. Yo iba a grito, yo tenía el pie como un jamón. Y entonces, al otro día dejé el bastón en casa. Ok. Me estaciono a First Student se llamaba la compañía. Samuel, ¿qué estás haciendo ahora mismo en la iglesia? Bueno, ahora mismo estoy haciendo, yo diría que varias cosas que a veces pues uno, bueno, físicamente se gasta porque esto es un complemento de lo que es la casa, el trabajo, la iglesia. Y quiero ayudar en tantas cosas que a veces ¿Pero qué estás haciendo, Samuel? ahora mismo el pastor me designó el ministerio de evangelismo. Y estamos yendo a la calle, gracias al Señor que tengo al hermano Vizcarrondo, que ha sido mi maestro, y estamos ahí, que ese hombre nunca dice que no. Y por lo menos ahí pues he tenido el estímulo de que puedo contar con él y a la misma vez pues estoy ahí con él en el grupo de apoyo que estábamos organizándonos y cuando surgió esto, la vacante en la iglesia, pues el pastor me llamó. Pues estamos ahí y esperamos en el Señor que como ya ahora empieza a calentar un poco, que podamos quizás es desarrollarnos un poco más porque necesitamos de eso. Y en cierta manera a mí el negocio del Señor me gusta y el de la calle más todavía. Me gusta Amén. el Picarronda y el par de nosotros hemos ido a ayudar a los deambulantes y vamos al Hogar Crea, vamos a la calle a predicar. Lo que estamos haciendo en la calle 7, pues, pues nos ha ayudado mucho a desarrollarnos. Y igualmente cuando el hermano Vizcarrondo pues me invita a las actividades que él tiene por fuera, pues trato de estar ahí porque si algo debemos hacer nosotros es crecer y espiritualmente pues él nos está ayudando y el Señor pues ha puesto en su corazón que como él siempre dice, somos un equipo y no debemos negarnos de ayudar. Amén. Entonces estás evangelizando, estás en el grupo de apoyo, estás yendo a los hogares CREA con el hermano Vizcarrondo. Y a los deambulantes. Estás activo en la obra del Señor actualmente. Pues, estamos activos y podemos hacer más, podemos hacer más.
Y esperamos en el Señor que nos dé la fuerza para hacerlo, porque para algo Él nos tiene de pie. Como te estaba Amén, diciendo amén, ahorita, amén. la fractura que yo tuve en este pie, mucha gente me decía, te va a coger como un año, año y medio en caminar. Y ahora mismo, yo camino, gracias al Señor, porque la gloria es de Él. Amén. Que el que me ve me dice, tú no te rompiste ese tobillo en 3 partes. Tú no tienes 3 tornillos puestos ahí y una varilla a lo largo del pie. Nah, tú estás mintiendo. Porque te digo, ahora que me sucedió esto, Dios me está usando, ¿sabe para qué? Para que dé testimonio que cuando el Señor te saca de donde tú estabas, te está sacando para que tú seas útil, no para que sigas en el bandolerismo de la calle, ni desobedeciendo lo que dice la palabra de Dios y juntándote con gente que lo que hacen es restarte y no sumarte. Esto lo hace el Señor para eso mismo, para que uno le demuestre por qué lo hizo. ¿Entiendes? Y te digo, yo estoy trabajando, gracias al Señor, donde trabajaba antes. A todo esto, pues yo decía, voy a intentarlo. Tenía un mes de vacaciones en agosto del año pasado y había una necesidad de empleado donde yo trabajaba antes y me llamaron, ¿qué estaba haciendo? Y le digo, no, yo estoy de vacaciones porque están las vacaciones de la escuela. ¿Te interesa venir para acá a trabajar? Yo le dije, bueno, si están cogiendo viejos, yo voy. Mira, ven para acá, que te hace falta aquí, que tú estás manga por hombro. Yo dije, bueno, pues vamos a tratar. Y la gente me decía, chacho, tú eres loco. ¿Tú sabes lo que tú estás de pie 8 horas con ese pie? Y se me hinchaba el pie sentado en la boga escolar y sin embargo me voy para ir a trabajar. Y gracias al Señor, eso ha sido una terapia. Y ahí estoy todavía. Y yo digo, con la edad que yo tengo, que aparezca una oportunidad como esa, porque no sé si a ti te pasa, pero en este tiempo que estamos viviendo, las facturas de la luz y el agua, el costo de vida están por las nubes. Alto. Y entonces pues a mí esto me ha ayudado a que por lo menos yo pueda Respirar. sobrevivir. Pues Samuel, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir tu testimonio. Amén. Y Dios ha sido más que bueno contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nadie te vio ahí en la finca, había el Dios del cielo viéndote para darte una segunda oportunidad. Amén. Y dejarte saber que solo en Cristo hay esperanza. Aleluya. Así que gracias por estar aquí con nosotros y hacia adelante, que largo camino te resta. Alabado sea su nombre. Así que audiencia, gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda siempre que solo en Cristo hay esperanza. Amén. Dios te bendiga y nos veremos en el próximo episodio.